Buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver la clase correspondiente a las funciones. Bueno, para comenzar, una función es un encapsulamiento, ¿verdad? Es un encapsulamiento de procesos que se realizan dentro de un programa. Acá en C++ nosotros hemos estado trabajando con una sola función hasta ahora, que es la función main. Siempre que nosotros creamos un programa y colocamos la sintaxis que dice int main, estamos llamando a esa función. ¿Qué sucede? La función main es una función obligatoria que es la que va a ejecutar toda la paquetería inicial, o por decir el cuerpo de nuestro programa. Sin embargo, nosotros podemos crear otras funciones eh, que puedan realizar otros procesos. ¿Y con qué fin? Bueno, las funciones se realizan es para poder darles uso múltiples veces dentro de un mismo programa. De esta manera no tenemos que estar escribiendo a cada rato un mismo proceso, sino que llamamos a la función insertándole cierta cantidad de datos o ciertos datos que nosotros mismos los vamos a establecer, y posteriormente él ejecuta un proceso y retorna los valores que nosotros estamos solicitando. Como ejemplo, en la guía en PDF que yo les di, eh, tenemos ahí varios ejemplos. Acá vamos a explicar uno, que viene siendo una función para que realice la suma de dos números. Nosotros acá tenemos nuestra paquetería include iostream, como ya hemos hablado antes, lo que viene siendo la paquetería para utilizar sintaxis más recientes, sí, sentencias más recientes como lo son el cin y cout. En este caso, bueno, vamos a utilizar este. Igualmente pueden utilizar las que hemos venido utilizando anteriormente. Eh, bueno, acá declaramos dos enteros, o mejor dicho, declaramos nuestra función suma, y la función suma está incluida con dos enteros, o está declarada con dos variables enteras en su interior. Ya veremos por qué se debe declarar de esta manera. Nosotros lo primero que debemos hacer en cualquier programa es realizar nuestra función main. Siempre se llama así, int main, ¿verdad? Y esto va a retornar un 0, por ejemplo, si queremos que cierre. eh, o sea, son distintos retornos. En este caso, como estamos hablando de un entero, cuando retornamos 0 es simplemente nulo y se cierra. Esas son las funciones de los retornos dentro de una, valga la redundancia, dentro de una función. ¿Qué sucede? Nosotros primero vamos a pedirle al usuario, ya que lo que nosotros queremos hacer es una función que sume dos números que el usuario nos esté proporcionando. Lo primero que hacemos es pedirle al usuario que nos dé dos números, o que introduzca dos números. Para eso, primero, dentro de nuestro main, ¿verdad? Como hemos estado trabajando hasta ahora, declaramos dos variables enteras, que es número 1 y número 2. Le pedimos al usuario que coloque los dos valores, y luego vamos a mostrar aquí de la siguiente manera es como se muestra nuestra función. Fíjense, nosotros creamos aquí nuestra función. La función se llama suma, entre paréntesis, un entero, coma, otro entero. Estos son valores que van a ir añadidos dentro de esto. Si por ejemplo queremos trabajar, supongamos que la función internamente tiene varias operaciones y utiliza 3, 4, 20 variables, nosotros debemos declarar cada una de esas dentro de este paréntesis con una coma. E igualmente, al nosotros hacerles aquí, ¿verdad? Al llamarla,
debemos incrustarle los valores con los que vamos a llamar a esa función. ¿Con qué sentido? Bueno, nosotros primero, hay quienes trabajan primero creando el main. Ya una vez teniendo en mente cómo vamos a estructurar nuestra función. Pero hay quienes antes de estructurar el main crean lo que viene siendo, dejan su main abierto y crean lo que viene siendo la función. Posteriormente de tener la función es que crean el main. Si, el orden en cuanto a lo que uno quiera realizarlo es indiferente. Sin embargo, se recomienda que primero se haga la función y luego la llamemos dentro del main para no equivocarnos a la hora de estructurar nuestra función. Aquí arriba nosotros declaramos ya la función, ¿verdad? Pero aquí ahora le vamos a colocar qué valores o qué procesos va a realizar esa función. Entonces declaramos nuevamente como entero suma y declaramos aquí entero A y entero B. Estas son dos variables que nosotros podemos colocarle el nombre que sea, ¿verdad? Pero como vamos a trabajar suma de dos valores, vamos a utilizar simplemente dos variables, entero A y entero B. Dentro de nuestro paréntesis, mejor dicho, dentro de nuestras llaves, igual que el main, fíjense, igual que el main, aquí vamos a realizar un proceso. ¿Qué hacemos? Declaramos primero C. ¿Por qué se hace eso? Si nuestra función, como ya había explicado, es una herramienta que se va a reutilizar, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer dentro del main es llamarla y decirle, por ejemplo, mira, función, necesito que realices esto y me retornes un valor. Entonces ahí es donde se hace el uso del return, que es esto que está acá. ¿Qué sucede? Como nuestra función es de tipo entero, int, ¿verdad? El return debe ser un tipo entero para que él retorne un entero. Entonces, primero declaramos un valor entero que se llame C y eso va a ser nuestra suma, que decimos que C es igual a A más B. Hasta ahora hemos trabajado como si estuviésemos dentro de un main, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando trabajamos con el main solemos colocar return 0, pero aquí vamos a retornar la C. ¿Por qué vamos a retornar la C? Porque aquí estamos diciendo entonces que para esta función donde tenemos dos variables vas a realizar una suma de esas dos variables y me vas a retornar el valor de esa suma, que en este caso es C. Debemos recordar que las funciones siempre deben ir fuera del main. Fíjense, acá están las llaves del main. Fuera del main tenemos nuestra función. Pueden tener la cantidad de funciones como sean necesarias aquí, pero siempre las funciones deben estar fuera de cada una de las llaves. Si queremos hacer otra función más, la podemos hacer acá afuera. Ok, volviendo al main, como les estaba comentando, que muchas personas recomiendan es realizar primero nuestra función y luego nuestro main. Volviendo al main, ya hemos solicitado acá dos números enteros al usuario y ahora vamos a mostrar la suma. ¿Cómo lo mostramos? Llamamos a nuestra función con la misma, debe llevar la misma sintaxis tal cual, pero ¿qué le estamos diciendo acá? Que los valores con los que va a realizar el proceso son con num1 y num2, que son los valores que el usuario colocó anteriormente. Esto lo que estamos diciendo es que el usuario realice una operación para estos dos valores. ¿Qué hace a nivel del programa? Él lee estos dos valores, num1 y num2, los envía acá a la función,
les aplica este procedimiento y me retorna C. Y eso es lo que me va a mostrar acá cuando yo le diga el cout que la suma es tanto. Para hacer una prueba, primer número, él lo que hace es las funciones, como ya les dije, se pueden utilizar muchísimas funciones y dentro de la función podemos tener varios procesos, depende de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos decir que igualmente trabaje con num1 y num2 y aquí adentro pueden haber if que comparen. Por ejemplo, si el primer número es positivo y el segundo es negativo, muestra un error. O que si o que haga una multiplicación, un switch case, todo eso siempre teniendo en cuenta nuestros valores con los que vamos a inicializar o con los que vamos a trabajar dentro de la función. Y sumamente importante es que al momento de llamar a esa función dentro de nuestro main lleve exactamente la misma sintaxis, y eso incluye el orden en el que nuestras variables van a ser ingresadas, porque no es lo mismo que nosotros coloquemos acá num2 y luego num1, ya que claro, acá como es una suma y el orden de los factores no altera el producto, pero si fuese una resta sí sería muy distinta nuestra operación. Entonces debemos tener en cuenta que el orden de las variables que nosotros coloquemos acá es el mismo orden de las variables que nosotros declaramos en nuestra función.